Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecerle, por supuesto, a los senadores José Luis Pérez y Claudia de Castellanos por haber traído este debate que nosotros hemos también suscrito con el senador Feliciano Valencia del Movimiento Maíz. Saludar al señor gobernador de Nariño, doctor Camilo Romero, por supuesto saludar al ministro de Defensa, al ministro de Ambiente, al director de la Aeronáutica Civil, a los funcionarios del Consejo Nacional de Estupefacientes, a todos los funcionarios del Gobierno Nacional, por supuesto saludar a los colombianos y colombianas que nos siguen a esta hora en este debate, que es un debate muy importante. Yo quiero empezar, señor presidente, anunciando que voy a radicar ante la Corte Constitucional dos acciones. Una acción de inconstitucionalidad una vez el señor presidente de la República oficialice el decreto que ha anunciado respecto a la dosis personal. Yo creo que allí hay una violación clara de el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, que contraviene y que controvierte disposiciones y jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, y una acción de desacato, señor presidente, ante la propia Corte Constitucional en relación con el programa de fumigación con drones o de fumigación de glifosato con drones, que también claramente, como lo quiero demostrar en este debate, en esta intervención, contraviene las disposiciones y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que explícitamente, en aplicación del principio de precaución, prohíbe la utilización del glifosato, en cualquiera de sus modalidades, en la aspersión aérea y en lo que ahora se denomina aspersión, o no, mejor, fumigación terrestre, usando los drones. Yo no sé si deja de ser aérea, y creo que eso nos lo debe aclarar el director de la Aeronáutica Civil, que técnicamente nos explique cuál es la diferencia entre un vehículo terrestre y un vehículo y un aparato aéreo, que es lo que ha tratado de esconderse en esta discusión, porque nos han dicho que ya no es aspersión aérea porque la vamos a hacer con drones y que debe ser considerada terrestre. Yo no conozco los detalles técnicos. Aquí el senador José Luis, de manera muy acertada, pienso yo, nos ha llamado la atención sobre el vacío que tenemos en relación con la legislación que debe tener el país. Un mayor detalle en relación y unas disposiciones legales también en relación con la utilización de este tipo de instrumentos, que bien pueden usarse para mejorar la vida de la gente, ¿no?, y de los ciudadanos, pero también pueden usarse para alterar la seguridad y para afectar la tranquilidad en las sociedades contemporáneas. Pero yo quiero, señor presidente, digamos, a manera de contexto, traer a colación algunos elementos en relación con lo que, a mi juicio, son los supuestos sobre los cuales se fundamenta una medida o una decisión como es la de volver a traer la fumigación y el uso del glifosato para combatir el narcotráfico y para combatir los denominados cultivos de uso ilícito. ¿Y cuáles son los supuestos? Pues el principal supuesto, no lo digo yo, traigo a colación un par de textos cuyo compilador es Juan Gabriel Tocatlián, sobre drogas y prohibición. Es una compilación de textos, aquí los traigo, son 2 tomos en donde Tocatlián hace recoge una serie de reflexiones alrededor de lo que ha sido la guerra perdida contra las drogas en el mundo. Es que llevamos casi más de un siglo soportados en un paradigma prohibicionista de las drogas. Y ese paradigma dominante desde hace más de 100 años, en palabras sencillas, indica que
aquellas sustancias que alteran el estado mental de quienes las consumen, no son deseables para la sociedad y por lo tanto su consumo, su tráfico, su producción y su posesión deben ser evitados, minimizados, perseguidos o eliminados. Ese es el paradigma que ha dominado desde la primera conferencia de Shanghái por allá en marzo de 1909, que empezó con la prohibición del opio o con lo que el mundo conoció como la guerra contra el opio. Luego eso se extendió a la guerra contra la coca y a la guerra contra la marihuana y a la guerra contra las drogas, casi todas de origen vegetal, que es donde se ha concentrado además el paradigma y las guerras contra las drogas que han dominado el mundo desde aquel momento hasta la fecha. Y han habido, digamos, una serie de tratados, de conferencias, de disposiciones internacionales que han expresado, digamos, en términos de compromiso de los estados, esta lucha o esta guerra contra las drogas. Para Colombia, por supuesto, esta guerra contra las drogas ha sido mucho más dramática desde hace más o menos 40, 45 años. Y en este caso, también hay un desconocimiento, por lo menos no ha quedado claridad sobre eso, supongo que se irá a pronunciar el colega Feliciano Valencia, sobre la aplicación de la consulta previa en comunidades indígenas en donde existen cultivos de uso ilícito, o mejor, cultivos de uso tradicional de estas comunidades, que desde la perspectiva del mundo occidental han sido consideradas cultivos de uso ilícito. Quiero enumerar, digamos, las disposiciones que sobre esta materia, o mejor, los pronunciamientos que sobre esta materia ha hecho la Corte Constitucional, la sentencia CU 393 del 2003, la sentencia T 236 del 2017, la T 80 del 2017, el auto 073 del 2014 de la Corte Constitucional, mediante el cual de manera reiterada enfatiza en la obligatoriedad de las autoridades de aplicar el principio de precaución, de diseñar unas políticas de erradicación de cultivos, protegiendo los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades, tales como la salud, el goce de un ambiente sano, protegiendo de manera especial las fuentes de agua, los cultivos de uso lícito, el suelo, y exigiendo a las autoridades que las políticas encaminadas a la erradicación de los cultivos de uso ilícito estén en armonía con los derechos anteriormente mencionados, que gozan de protección constitucional, por razón por la cual deben ser inaplicadas estas acciones de erradicación forzosa mediante el uso de químicos como el glifosato, así sea mediante la técnica de la aspersión terrestre, como se le ha denominado aquí al uso de los drones. Dice la propia Corte Constitucional que el glifosato afecta de manera grave la salud humana, razón por la cual se habían suspendido las fumigaciones aéreas en el país, entre otros por solicitud del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que fundamentaron la afectación a la salud humana, estableciendo la exigencia a las autoridades para que la exigencia a las autoridades que para levantar las medidas de aspersión con glifosato, las decisiones deben fundamentarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre la ausencia del daño para la salud y el medio ambiente. Asunto que en este caso tampoco ha quedado totalmente demostrado. Y hay un asunto que me parece muy importante, señores ministros, colombianos y colombianas. La Corte Constitucional remarcó en que la regulación de las fumigaciones debería ser diseñada y reglamentada por un órgano diferente
a las entidades que se van a encargar de ejecutar dicho programa. ¿Qué quiere decir eso? Que este tema de las fumigaciones no debería ser reglamentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, ni por el Ministerio de Defensa, ni por los organismos del gobierno que van a ejecutar el programa de fumigación, sino que debería, en aras de un debate público responsable y serio, ser objeto de una discusión y de una disposición legal que tenga trámite, por ejemplo, en el Congreso de la República. Luego, entonces, aquí hay dos asuntos que no han merecido un suficiente trámite legislativo, estimado senador José Luis. Uno, el de los drones y su utilización. Y dos, el de las políticas de fumigación como estrategia para enfrentar el fenómeno creciente de los cultivos de uso ilícito. Yo no quiero, digamos, abundar en más argumentos. Yo creo que las decisiones de la Corte Constitucional son absolutamente claras en prohibir, en aplicación del principio de precaución, repito, el uso del glifosato. Hay, digamos, otras discusiones que tienen que ver con los problemas o las anomalías que podríamos identificar en el paradigma dominante de la lucha contra las drogas y del prohibicionismo. Pero yo quiero sencillamente traer a colación algunos impactos del glifosato que fueron señalados por diversos estudios. Voy a traer a colación un estudio del doctor Daniel Mejía, que fuera secretario de Seguridad del alcalde Enrique Peñalosa, en el que, por ejemplo, señalaba lo siguiente: los estudios muestran que hay unos daños asociados a la aspersión en la salud, especialmente enfermedades dermatológicas y abortos. Hay otros que demuestran mayor prevalencia de desnutrición infantil en las zonas de aspersión, lo que puede tener que ver con los choques de ingreso que sufren las familias cuando los cultivos son destruidos. En segundo lugar, pese a la propuesta presentada por el presidente Juan Manuel Santos, que tiene la mitad de la concentración del veneno que tenían los aviones, y quiero detenerme en esto, porque, digamos, el gran argumento para justificar el uso de los drones para efectos de la fumigación con glifosato es que el daño y el impacto va a ser menor. Y esto es lo que dicen las propias autoridades. Lo ha dicho usted, doctor Botero, ministro de Defensa, ¿no? Pero nunca se dice que se elimina el daño y el impacto. Aquí estamos hablando de una discusión de escalas en el daño producido. Pero el daño producido incluso no puede ser calculado desde el punto de vista de la afectación de cultivos lícitos, porque hay que recordar que una mata de coca o una plantación de coca también se mimetiza en cultivos lícitos. Pero además de eso, tampoco nos han podido demostrar los efectos que puede tener el uso del glifosato sobre las fuentes de aguas subterráneas y sobre los efectos que tenga en el subsuelo. Es decir que, en últimas, por eso me parece inconstitucional esta decisión, no estamos hablando de que con esta fumigación más controlada en el uso de los drones vamos a evitar totalmente el daño ambiental y en la salud que podría o que está demostradamente comprobada puede producir el uso del glifosato para la salud humana. Bueno, no voy a recordar aquí la multa de la que ha sido objeto Monsanto por cuenta del efecto cancerígeno que ha tenido el uso reiterado del glifosato en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Pero también, digamos, podríamos detenernos a seguir enumerando los efectos que el glifosato tiene sobre la salud humana, sus efectos, por ejemplo, en la generación de deforestación, la fragmentación de los ecosistemas. Podríamos enumerar también la afectación de la fauna
que es importante para el funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, solo para mencionar un caso, las lombrices de tierra, ¿no?, que aun cuando sean afectadas por aspersión terrestre, pues sencillamente resultan afectadas y eso impacta toda la cadena ecosistémica y el papel que cumplen este tipo de especies en el equilibrio y en el funcionamiento de la tierra, de la naturaleza, de los ecosistemas y demás. Finalmente, pues hay también suficientes estudios que indicarían la afectación sobre los cromosomas y sobre, digamos, la salud humana y la afectación, digamos, de los procesos naturales evolutivos de las especies y en particular de la especie humana. Yo finalmente quiero terminar con lo siguiente, señor presidente, reiterando el anuncio que he hecho en el sentido de entablar una acción de inconstitucionalidad y una acción de desacato ante la Corte Constitucional sobre estas dos medidas, una ya anunciada y otra en ejecución o oficializada. Pero quiero terminar con lo siguiente, que es, digamos, una suerte de listado de anomalías que sobre el paradigma de la prohibición de drogas han identificado varios estudios y varios investigadores sobre el tema. Voy a citar la fuente, que están aquí contenidos en estos dos tomos compilados por Juan Gabriel Tocatlián. Y digamos, en un muy buen resumen hecho por el exministro Rafael Pardo, él enumera 9 o 10 anomalías, o 9 más exactamente, sobre la política de prohibición de drogas, que yo creo que es el debate de fondo que tenemos que dar en Colombia y en el mundo, ¿no? El paradigma sobre el que está soportada este tipo de acciones y de políticas, de programas, de persecución del consumo, de persecución del comercio y de la producción, sobre todo, está, repito, fundamentada en un paradigma que a mí me parece llegó a su límite y debe, como lo han pedido expresidentes, estudiosos en el mundo, debe ser repensado y debe ser rediscutido. Y qué bueno que lo hagamos aquí también en Colombia, que somos un país especialmente afectados por el fenómeno del narcotráfico. Primera anomalía del paradigma de prohibición de drogas, dicen estos estudiosos, que la clasificación de drogas prohibidas incluye sustancias que tienen usos no psicoactivos y no incluye otras que sí lo tienen. Segundo, que enfatiza en la prohibición de sustancias de origen vegetal y descuida aquellas de fabricación química. Ya sabemos cómo ha venido incrementándose, por ejemplo, el consumo de drogas de fabricación química en las principales ciudades del país. Pero nosotros tenemos la obsesión puesta sobre el incremento del cultivo de la coca, mientras que estamos descuidando verdaderas redes criminales dedicadas a la comercialización y al estímulo del consumo de drogas químicas. Tercero, criminaliza o ignora usos tradicionales o religiosos que son regulados por mecanismos específicos en esta sociedad. Les preguntaba yo ahorita al colega Feliciano Valencia si hay serios o graves problemas de abuso en el consumo o de adicción en el consumo de drogas psicoactivas en las comunidades indígenas. Y me decía que lo que ha aparecido como un fenómeno marginal es en aquellas zonas como en Arauca, en donde ha habido presencia de redes del narcotráfico. Pero las comunidades indígenas tienen mecanismos, digamos, internos de sus comunidades para regular el consumo de sustancias psicoactivas que tienen usos medicinales o que tienen usos espirituales o que tienen usos asociados a la agricultura, a su relación con la tierra, etcétera. Bueno, de eso, por supuesto que tiene más autoridad para hablar Feliciano Valencia, pero yo creo que este paradigma, lo señalan estos autores, ignora esos usos tradicionales. Cuarto,
criminaliza los usos médicos y terapéuticos de las sustancias prohibidas. Quinto, la racionalidad de la política se basa en atacar la oferta y desmantelar la producción en la fuente para elevar el precio al consumidor. Y ese supuesto realmente no está funcionando porque sencillamente el precio de la droga, digamos, en las calles de Nueva York o de los países del primer mundo o de nuestras ciudades, es un precio que cada vez se afecta más marginalmente por efectos del ataque a la oferta de droga y sobre todo a el eslabón de producción inicial de las mismas. Quinto, la política policial internacional de perseguir a los jefes de los grupos de traficantes, extraditarlos y aplicarles máximas penas, destruyendo las multinacionales del crimen organizado, dedicados al narcotráfico, no han resuelto el problema. Un capo preso, extraditado o muerto es reemplazado en muy poco tiempo por otra persona u otra organización criminal. Es decir, que estamos en una suerte de círculo vicioso, desmantelando carteles que luego son sustituidos por otros carteles y por otros capos. Séptimo, la militarización como fórmula para combatir las mafias y la producción se ha demostrado ineficaz en donde se aplica. La experiencia en Afganistán, por ejemplo, es el punto culminante del fracaso de esa idea. El Plan Colombia, que fue presentado como un éxito y como un modelo, ha estado lejos de serlo. A pesar de más de 5 millones de dólares destinados por el gobierno estadounidense para reducir la oferta de cocaína en el país, esta continúa en niveles similares previos a la implementación del Plan Colombia. La amenaza de la extradición es la octava anomalía y las penas extremas de prisión por tráfico de drogas no han disuadido a los delincuentes. Y más bien por el contrario, la extradición se ha convertido en una ventana de oportunidad para los narcotraficantes que a la vuelta de 2 o 3 años terminan, en virtud de la negociación con la justicia norteamericana, digamos, libres y con sus deudas saldadas con la justicia. En fin, son anomalías, repito, que indican que estamos perdiendo la guerra contra las drogas, y yo creo, señor presidente, señores ministros, que con este tipo de medidas, que además afectan al eslabón más débil, que además